Yo soy el poeta que se abanica en invierno, porque mi infancia transcurrió entre la nieve, el frío del sur de este país. Nací en San Antonio Este y me crié en Jacobacci, donde mi padre compró un hotel ferroviario, después se hizo socio del dueño del club y también de la heladería. Entonces yo era como una especie de Carolina de Mónaco y mi hermana Estefanía. Cuando nevaba, yo era niño, siempre soy niño, ojo, y hacía garabatos sobre la nieve. Y cuando ya empecé a aprender a escribir, ya esos garabatos eran palabras, y con el tiempo, mientras mis hermanos, pues ya tenía hermanos queridos, hacían sus muñecos con papá y mamá, yo ya estaba escribiendo cartas a mis abuelas. Una vivía en Carmen de Patagones y la otra en Buenos Aires. Zelmira C.C., la porteña, y Margaret, la irlandesa, en Carmen de Patagones. Y ahí ellas descubrían que Julito, porque yo soy Julio Fernando, Julito escribía espléndido, copia las cosas y papá no, feliz que descubría él a su vez algo especial en este hijo, porque las maestras se lo decían, en el colegio ya de infancia. Y cuando llegué a Buenos Aires a hacer el secundario, en el año 63 o 62, en el examen de ingreso, las profesoras dudaron que lo que yo había escrito, dieron un tema, la profesora de castellano, y entonces me hicieron repetirlo en otra aula solo. Y de nuevo dudaron, y en la tercera, la profesora me miró así y dijo, sos un genio. Y fue la primera vez que publiqué un poema en la revista Turing Club del Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, donde solo pasé un año, y uno de mis compañeros era Charly García, de la misma división. Somos del 51, somos tres escorpiones de la realidad nacional. Charly, León Gieco, nada menos, León Gieco, mi querido León, y yo. Mi infancia fue atravesada por mi padre, que era un memorioso y gran creador. Yo creo que no era un poeta, sino un poema, mi papá. Y él me contaba historias y siempre me estaba fascinando porque era un pueblo ínfimo, pero él tenía una gran pasión por ese primer hijo que era yo. Y entonces, poco a poco empezó a comprarme todo. Yo me iba a un único lugar donde comprar revistas, libros y todo eso. Y papá decía todo lo que él quiera. Y entonces yo iba con mi hermana y comprábamos todas las cuestiones de esa época, ¿no? Que nacían, inclusive revistas para mamá, que eran Capricho, Nocturno, Fascinación Film. Y ahí vivíamos entre libros, Platero y yo, Conrado Nale Roxlo, Lorca, fue uno de los primeros poetas que leí, Conrado Nale Roxlo. Y papá tenía libros también como de Elías Castelnuovo, que era amigo de su padre, de mi abuelo. Y bueno, y en todo el tiempo comenzó esa fragua de lecturas, digamos, por la galería de revistas y noticias. Yo le leía a mi mamá lo que había pasado con Tita Merelo por ahí, o con qué sé yo quién, y también le leía cuentos y cosas. Y así pasé mi infancia, y ya en el secundario no, ya era otra cosa. Yo ya estaba comprando libros con mi abuela y tenía mi bibliotequita privé. Bueno, Castelnuovo es uno, Roberto Art es el otro, Borges es el otro. Porque Giorgi, yo digo así para jugar un poco, porque Giorgi le decían a Borges mis amigas de aquella época. Estoy hablando de Luisa Mercedes Levinson, de escritoras como Silvina Ocampo, de aquellos tiempos. No fui muy amigo de Silvina, pero sí de Luisa. Y me encantaba esa, a mí me gusta esa parte medio snob de jugar con lo profundo. Y también conocí a Borges muy joven, con 15 años. Y bueno, y además los poetas también, ¿no? Los poetas y todo el prontuario que te dije antes, toda esa misma
esa misma raíz literaria que es común casi a todo el mundo, ¿no? Era la forma de leer, no qué leer. Era repetir la lectura, era reescribir de algún modo lo que leía. Era una pasión. Yo fui muy amigo de Abelardo Castillo, acompañé el Escarabajo de Oro, el taller que daba Abelardo para narrativa, donde estaban Juan Forn, Abelardo, Daniel Moyano, un grupo de escritores como Roberto Anglade, que son lamentablemente muchos escritores desconocidos, o perdidos, o desaparecidos. Y entonces allí venía una poeta que fue mi primera amiga poeta, Irene Gruz, muy joven, muy hermosa. Irene, iba y veníamos, y paseábamos por Corrientes, unos calores medios. Irene era muy preciosa, era como Lolita de Nabokov y se reía. Y bueno, y ahí nació mi militancia poética, con los escritores de La Paz, con Miguel Briante, que era mi amigo, ya después, con David Viñas, con Enrique Sims, que tenía 20 años y escribía poemas hermosos, con Humberto Costantini. Son nombres muy grosos de nuestro ancestro literario, ¿no? No, mira, el ritual es seguir la inspiración que cae como un rayo, ¿no? Fulminante. Es decir, yo no me pongo a escribir un poema, nunca. El poema me sienta a escribirlo, donde fuere. En una calle, en una esquina. Ahora tengo el celular, lamentablemente perdí uno con un libro entero, pero no es, la poesía no se puede ordenar, organizar. Ahora hice una excepción y salió bien, porque para el Museo de Arte Moderno me pidieron en un catálogo unos epígrafes poéticos de una artista increíble, trans, inconmensurable, pero muy nueva, increíble, Wilfred Lamb, y se llama La Chola Poblete. Y me dieron todo el catálogo, Victoria Norton, del Museo de Arte Moderno, en el verano fue. Y cuando vi los dibujos, porque yo a la muestra no había podido verla, ellos querían, quedé tan choqueado que cada uno de los 42 dibujos tiene un poema. Y ya está por salir el libro que se llama Ejercicios del Llanto y que produce Gaby Comte, justamente hija de mis galanes de infancia, de Emilio Comte y de Silvia Merlino, que eran la familia Falcón, porque éramos muy televisivos en el sur, no había otra cosa. Eso y el cielo, y mirarse entre las piernas así y creer que estabas viendo teatro, qué sé yo, y los juegos inventados, cuando se iba el tren, correr el tren, ¿no? Con desesperación y gritos. Mi pueblo magnífico, mi Macondo privado, Jacobazzi. Yo no sé, yo creo que el escritor no puede tener estructuras para formarse, no creo. Yo sé que hay cosas que pueden colaborar, ¿no? La lectura sobre todo, pero también la percepción de lo real, lo cotidiano. La literatura, para mí la poesía no está solo en los libros, en todos los grandes poetas que incluso conocí y curtí. Por ejemplo, Pizarnik, que fue mi amiga, Olga Orozco, Amelia Biagioni, y que es parte del recital que voy a hacer en ese magnífico pueblo Casilda, y que es un recital que yo hago hace mucho en muchos lugares. Y entonces creo que la poesía es revelación y que uno la capta y la transmite. Y sí puede, ¿no? Hay que lograrlo. Y después, en la prosa es distinto, porque yo también soy narrador, tengo un libro de recuerdos y un libro inédito de cuentos que pronto voy a publicar, Cuentos quemados por el portero se llama. Y es distinto porque uno escribe un cuento y lo deja ahí en remojo y lo vuelve a ver y encontrás los dequeísmos, las ratas de los puntos y comas, los putos suspensivos mal puestos, las mayúsculas, y corregir es fabuloso.
No es lo mismo que la poesía es más taca, 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 taca. En cambio, la narrativa permite un trabajo de luthier. Y entonces cuando ya el cuento coagula, es un laburo. Por eso creo que el taller de narrativa sí es considerable. Para quien quiera escribir, puede muy bien ir con Selva Almada, ir con, etcétera, miles. Así como yo fui a Abelardo, pero no iba al taller porque yo era amigo de ellos, iba a estar allí en la librería clásica y moderna en ese tiempo, que aún no era un bar y ya no existe, y que extraño mucho. La literatura es una palabra que incluye todas las cosas que me da y me quita. Yo siento que no solo escribo para contar, sino para contarme, para existirme. Pero no estoy de acuerdo con la idea de una ficción, digamos, egótica. Yo me plagio a mí mismo, pero soñando, fascinado, a partir de una experiencia, de un craneo, de una idea. Y bueno, y están los 12 cuentos que fueron así, pero no es simplemente ficción. Nada más real que mi ficción. Y nada más real y más documental que mi poética. Así. Eso es una ley quizás que yo manejo. Una ley, es como dice Caetano Veloso, prohibido prohibir. Bueno, esta sería una ley sin ningún tipo de artículo, una ley de libertad absoluta. Mi biblioteca es un despelote porque es babilónica y al mismo tiempo cleptománica y al mismo tiempo eso de que 100 años de perdón no lo creo. Yo presto y me encanta y también a veces me prestan y conto. Bueno, mi biblioteca soy como yo, así, igual. Esto también se abanica en invierno. Algunos libros no los puedo sacar de al lado, ¿no? Pero son Elena Garro, por ejemplo, Virginia Woolf, generalmente mujeres, eso sí, soy medio lesbiana como literata. Bueno, lo que podría ser es una utopía, porque lamentablemente por ejemplo, hay casos de grandes escritores que se han consumido en la miseria o están en geriátricos inmundos, como por ejemplo el gran Roberto Rachela. Entonces el Estado no cuida al escritor, ni al autor, ni al miembro de las sociedades de escritores, siendo que están, o sea, no son desconocidos. Y yo creo que el Estado complota contra el propio escritor, porque no lo toman en cuenta, a no ser con esos premios que tampoco son importantes, porque fueron antes muy valiosos, pero hoy son cambios, son monedas. Entonces el escritor, en su labor tan copada, tan hechizada, tan poseída, porque la escritura es un don, pero perverso. Entonces el escritor está muy desamparado en este país. El escritor, el poeta, todo lo que tenga que ver con lo que no es el rubro especialmente literario, no con otras ramas del arte, ¿no? La danza o también la animación, la conducción, o sea, las otras cosas de las musas. Pero yo creo que la literatura está muy desprotegida. No existe una casa del escritor por cualquier cosa que en la vejez sea necesario, como está la casa del teatro para los actores, por suerte, ¿no? Y bueno, y nadie lo hace ni lo harán, hasta que no sé qué. Hasta que no escuchen esto que les digo, por favor, comprendan. Hay muchos escritores que necesitan un espacio donde no caer, donde no morir de pie. Bueno, no hay mucha diferencia para mí en los mundos literarios y artísticos. Como yo soy un tipo que hizo mucha performance, una palabra horrible, ¿no? Porque odio todo lo importado así, a no ser francés, pero en inglés detesto el poderío americano, norteamericano, a no ser la cultura justamente.
Y performance la puedo perdonar, pero nosotros con Batato Barea, con Urdapilleta, con el grupo del Paracultural, le decíamos numeritos al estilo de los viejos cines de antes, que entre una función y otra había un numerito en vivo. Y creo que eso fue la mezcla, ¿no? Se me mezcló en mi vida el hecho de haber hecho teatro, haber escrito teatro, ser miembro de Argentores, haber escrito letras para Fabiana Cantilo, Egle Martin, otras figuras más, ser miembro de SADIC. Y es muy polifacético eso. Pero en la base, y justificando todo, siempre está lo poético. Mi orgullo secreto, nunca dije que soy poeta a nadie. Se habrán dado cuenta, espero. Yo creo que afuera del lenguaje está la otra cara del espejo, que es el silencio cósmico, al que va la poética. Porque se dice para nombrar ese poder del recuerdo, de la vibración, de lo solar, de lo lunar, de lo estelar y de lo humano. Entonces, detrás de las palabras hay un silencio que habla y que las hace vivir. En mi caso se escribe porque, te vuelvo a repetir, es como respirar, es inherente, escribir es como casi erótico, orgiástico. Es un placer interminable, doloroso a veces, pero tratando de descubrir que lo escrito te gusta como algo ajeno y es tuyo. Los poemas que están en los libros o los cuentos, de los que más yo, con los cuentos tengo más certeza de no haberme equivocado. Con la poesía no tanto, pero igual la gente o los que leen y oyen me contradicen y celebran mi poesía y me alegro, sí, me alegro. No, porque los límites entre prosa y poética a veces se difuminan. Entonces está la prosa poética, la poesía pura, pero también está esa zona como de cadáver exquisito, de los surrealistas, están experiencias donde se reúnen ambas formas, la poética y la narrativa, en sucesiones. Hay experimentos con el lenguaje, pero esos son libertades de lo que dije al comienzo, ¿no? De esa absoluta libertad final desde el comienzo. Fabulosamente reiterativo, me encanta marcar mucho los libros, soy obsesivo, interminable, no puedo estar sin leer, no puedo estar sin leer. Leer para mí es como beber agua o vino, qué sé yo. Toda la lectura que a veces no me gusta y corto. Si yo leo un libro, fui jurado del premio municipal y tenía que leer 500 libros, ponele. Y yo leía 2 o 3 páginas, ya sabía si ese libro podía tener posibilidades. Y si no, iban quedando así amontonados. Y me pasa lo mismo con cualquier escritor, ¿no? Desde Kafka a Celine. Yo los leo y, bueno, ahora estoy con Ariana Arwis, enloquecido, con Dolores Reyes, con su Cometierra, con Julián López R., un poeta que también es un gran poeta y un gran narrador. Entonces se puede, el lenguaje a veces cae como haiku también. Ahora estoy escribiendo haiku, nunca imaginé que iba a escribir haikus. Pero sí, ya hice 69 haikus, porque se va a llamar 69 haikus eróticos, por primera vez. Porque tengo también un libro de prosa que se publicó hace mucho tiempo, ya 5 años, 10, qué sé yo, que se llaman Relatos Eróticos Sofoco. Otro libro, y después están unos ensayos como Historias de Lander, y el último que publicó Sudamericana se llama Peregrinaciones Profanas. Un poco ahí habla de lo que me tocó vivir, y ahí sí, me estoy plagiando a mí mismo en mis experiencias.